Yo soy María Lucía Rapache Malú, soy docente de acá, de la Facultad de Psicología. Malú, ¿qué te llevó a especializarte en psicología social? A ver, digamos que tendría que remontarme a lo que fue mi formación. En la época de formación yo soy javeriana también, es decir, soy hija de esta universidad y una marca que ha tenido pues el currículo, la propuesta de formación ha sido como una pregunta constante por una atención que ha caracterizado siempre a la psicología social y es la psicología social como una perspectiva de la psicología, ¿no? Que refiere a unos asuntos y preocupaciones particulares que son de todos, de la discusión de la disciplina psicológica, ¿cierto? O la psicología, en el caso nuestro, como un campo disciplinar específico, aplicado, con una serie de conceptos, ¿no? Entonces, digamos que en mi formación experimenté en la reflexión con mis profesores como todas las posibilidades que se abren cuando intentas pararte en esta perspectiva, ¿no? En términos de ejercicio profesional y todo lo que va orientando y dando sentido a tu formación y a tu ejercicio como ciudadana, como mujer, como psicóloga, pues en un país como Colombia, ¿no? Entonces creo que sí, se juntaron como dimensiones del contexto, tanto de país como de propuesta formativa y eso ha dado sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo aplicas la psicología social actualmente? En estos momentos, digamos, es hacer una lectura siempre de contexto de cualquier fenómeno, en términos de cuáles han sido las condiciones de producción de ese fenómeno, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento clave para mí, en términos que lo aprendí en las discusiones y reflexiones que hacen muchos autores al respecto. O sea, una lectura de contexto. Otro elemento central es una mirada sobre las relaciones como el escenario por excelencia en donde se comprende al sujeto y en las relaciones el lenguaje, es decir, somos lenguaje. Es decir, uno de los autores diría entender cómo las palabras se incrustan en nuestras prácticas de vida, ¿no? Es decir, cuando tú observas relaciones, observas conversaciones, ¿no? Es decir, y en las conversaciones devenimos todos, ¿no? Entonces creo que eso también es un elemento central, ¿no? Unos hablarían del giro lingüístico, pues podríamos llamarlo el lenguaje, las relaciones, lectura de contexto y también una lectura histórica y en clave de proceso, ¿no? Es decir, todo tiene, como dicen algunos autores, llegamos siempre nosotros, pues como seres humanos, pero hablando como psicólogos, ¿no? Llegamos a una conversación ya iniciada. Entonces eso exige ponernos al tanto de la conversación, ¿no? Y ahí es donde viene como toda la perspectiva histórica, ¿no? Y nos permite hacer una lectura de los fenómenos sin estigmatizar, ¿no? No desde el estereotipo, sino siempre desde la pregunta de por qué, cómo, ¿no? Más que poner títulos o adjetivos, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un estudiante que está pensando en especializarse en psicología social? Sería como para no solamente que se quiere especializar en psicología social, yo creo que, a ver, que es importante cualquier postura que se tome, cualquier enfoque que se tome en la formación tiene que estar encarnado en ustedes, ¿no? Es decir, tiene que, cuando digo encarnado, es hacer parte de su reflexión permanente. Es decir, las posturas no son cárceles, no son polos, son perspectivas de lectura que entran en diálogo. Entonces creo que en el trabajo interdisciplinario o en el trabajo con otras áreas de la psicología no somos enemigos, ¿no? Somos perspectivas de lectura distintas que tienen implicaciones distintas en la comprensión. Entonces es importante asumir posturas, pero no dogmáticas, ¿no? Y creo que eso es importante no solamente para especializarse, sino interroga un poco sobre los motivos que acompañan la decisión de irse ubicando en un campo, ¿no? Es decir, que no los dogmatismos, ¿no? Ni los radicalismos,
sino el intento de una postura te permite sentirte más cómodo, más conectado leyendo lo que eres y lo que haces con lo que eres, ¿no? Desde la disciplina, ¿no? Entonces creo que eso es importante, la reflexión. Es decir, ahorita con los estudiantes habíamos visto un video que a propósito del nazismo y de las preguntas que nacen sobre pues ese hecho que pasó a la humanidad y leyendo un poquito a Hannah Arendt, ¿no? Que es una filósofa judeo-alemana que trabajó a propósito de ese fenómeno en donde la condición humana perdió su condición, dejó de ser una condición, ¿no? Y ella hace una distinción entre conocer y pensar, ¿no? Y entonces parte yo creo que de algo importante es pensar, porque conocer, de acuerdo a su postura, que puede ser criticada, pues refiere a la acumulación de conocimiento, de saber, ¿no? A esta erudición, ¿no? Y pensar es la reflexión sobre ese conocimiento. Entonces también es una clave para cualquier decisión que tomen de formación, es que esté uno permanentemente revisando, ¿no? La producción, porque la producción no es una receta, el conocimiento no es una receta, ¿no? El conocimiento es como es una construcción muy relativa a los contextos, a las prácticas, por lo tanto, como eso va evolucionando, pues tenemos que irla revisando, ¿no? Entonces creo que no piensen tan rápido, uno a veces se automatiza, no piensen tan rápido, todo hay que saborearlo, hay que digerirlo, ¿no? Que por lo tanto no saquen conclusiones tan rápido. Ah, eso ya lo vi, ya lo leí, o no sé, los casos de violencia, claro, son estos, ¿no? La persona desaparece, entonces creo que otro consejo, entre comillas, porque es que uno no debe dar consejos, creo yo, no, pero otra idea que considero que es clave es que siempre se pregunten por el otro existe, ¿no? Si lo que nos está pasando como humanidad, como disciplina, en la política social y en la política pública es que desaparecen las personas, ¿no? Este es, no sé, NN, un caso de violencia, un caso de maltrato, ¿no? Y bueno, ¿no? Pero el otro como tal desaparece, ¿no? Entonces creo que eso es un reto. ¿Por qué decidiste trabajar en una universidad y por qué específicamente la Javeriana? Yo estudié acá y estuve trabajando afuera en organismos no gubernamentales, acompañando procesos sociales, etcétera. Y entonces he tenido siempre la posibilidad de estar acompañando procesos en una institucionalidad muy distinta que te exige hacer cosas, ¿no? Es decir, cuando uno está en una institucionalidad distinta, tu rol es hacer, ¿no? Hay que pensar sobre lo que se hace, pero digamos que lo fundamental es hacer, ¿no? Digamos, y casi que la cotidianidad se va allí. Estar en la universidad para mí ha significado la posibilidad de pensar. Aquí se trata de eso, ¿no? Y se trata de acompañar a las nuevas generaciones a pensar, a aprender a pensar de manera conjunta desde una disciplina, ¿no? Y eso es maravilloso, por dicho, eso es una excepción. Cuando trabajas afuera, esto es loco, ¿no? Pues es muy interesante también porque aprendes mucho, pero digamos su función no es exactamente la de formar ni pensar, ¿no? Entonces cuando puedes combinar la formación en una universidad con el acompañamiento a procesos, llegas a ser feliz, ¿no? Es decir, porque estás pues en la vida también de los colectivos, de las organizaciones, y estás en la vida de las nuevas generaciones que aprenden, y eso es una maravilla para uno como docente, tener esa relación con las nuevas generaciones. Yo creo que es un privilegio, ¿no? Entonces esas dos cosas. Y la Javeriana, pues soy javeriana, tuve una experiencia de formación que agradezco profundamente, ¿no? A mis maestros, y es una universidad que creo que tiene posibilidades, ¿no?
no sé, hay unas marcas, hay unos ritmos, no sé, hay un equipo docente que también admiro mucho. Entonces, encuentro sentido, ¿no? ¿Qué más te ha marcado y por qué? A ver, hay varias, es decir, la marca que yo, o el criterio para definir cuál es la marca central tiene que ver con, para mí, como con el aprendizaje. Creo que para mí algo fundamental como profesional, desde siempre, ha sido la posibilidad de aprender, ¿no? Es decir, de poner en tela de juicio tus más preciadas verdades, ¿no? Es decir, de que eso se vaya como cuestionando, y entonces yo diría que todas me han posibilitado eso. Es decir, yo estuve trabajando en procesos, se llamaban así, tecnologías socialmente apropiadas. Es decir, en el contexto de crisis urbana, y cómo acompañar a la población, a los barrios, a las organizaciones, a, hacer frente, por ejemplo, a toda la crisis de la energía, del cocinol, el gas, bueno, con lo que se cocina, del agua, ¿no? Y ahí tuve que trabajar interdisciplinariamente, es decir, con agrónomos, porque se trabajaba en producción de alimentos, con ingenieros civiles, ingenieros industriales, con todo esto de potabilización de agua. Es decir, tuve que trabajar con un equipo que trabaja con el orden material de la vida, ¿no? Y se supone que yo trabajo con el orden simbólico de la vida, ¿no? Entonces, ver eso de procesos sociales es muy interesante porque hay ahí muchos aprendizajes, digamos, en términos de los diálogos y de las producciones que tienen esos diálogos en la vida de las personas, ¿no? Entonces creo que eso me marcó mucho en el diálogo interdisciplinario. Creo que poder trabajar con otros que piensan distinto frente a un mismo asunto, aprendes mucho. Y pues el ser maestra, yo creo que también aprendes todos los días, ¿no? A propósito de las preguntas, de cómo piensan los estudiantes, de eso cómo te interlocuta, ¿no? Y pues yo he acompañado mucho organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo, y con ellas he aprendido también muchísimas cosas en términos de quién soy, de quién quiero ser, de cuáles son mis límites, de cuáles son mis posibilidades, ¿no? Entonces, en procesos de empoderamiento, de fortalecimiento organizativo, entonces eso también ha sido algo que me ha marcado y que le encuentro mucho sentido, ¿no? ¿Cuál crees que es el papel de la psicología social en un país como Colombia? Bueno, el papel de la psicología social en este momento de país es bastante, es importante, y tiene que ver con, es acompañar a la sociedad a pensar en nosotros, ¿no? En un contexto de guerra, en unas apuestas de paz, ¿no? Y ahí tenemos mucho que decir. Es decir, hacer aportes específicos para que la sociedad colombiana comprenda, ¿cierto?, se piense de manera conjunta asuntos que son muy complejos de la dinámica social. El perdón, ¿sí?, la verdad, la justicia, la reparación, ¿no? Creo que ahí todo, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos como muchos elementos en términos de enriquecer una conversación que haga la pregunta por el otro, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿No? Por el manejo de las diferencias, ¿sí? Por la memoria, por lo que implica el olvido o el reconocimiento, ¿no? Entonces, acompañar a las organizaciones también en estos diálogos, ¿no? A las víctimas, también la pregunta por la sociedad colombiana en términos de su polarización social, de las implicaciones que eso tiene, ¿no? De los ejercicios de poder, de los procesos de aniquilación simbólica que caracterizan nuestras discusiones, ¿no? Ayudar a pensar el país, ¿no? Pero es creo que un poco grande, pero
hay sus especificidades, ¿no? Eso sería. ¿Qué importancia piensa que tienen los psicólogos en el postconflicto? ¡Ay! Toda. Como te decía anteriormente, es decir, ¿qué supone pensar una sociedad después de que hay unos acuerdos, ¿no? En donde el conflicto militar deviene en un conflicto político, porque creo que eso es lo que está, como dicen algunos en las discusiones actuales, ¿no? En procesos que venimos acompañando con estudiantes, pues en la práctica social vemos que las comunidades ya tienen experiencia de convivencia, ¿no? De actores diversos que en determinado momento fueron victimarios, los llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, acompañar a comunidades y a procesos en ese intento de cómo construir un nosotros, ¿no? Es decir, con historias tan diversas y historias tan complejas, ¿no? Entonces, ahí hay un papel importante, indudablemente, también en acompañar lo que se ha llamado de manera muy general en la reconstrucción del tejido social, porque estamos rotos por una guerra, ¿no? Y eso supone malestares, eso supone, y cuando digo malestares no estoy hablando de enfermedades, ¿no? Es el manejo del dolor, del sufrimiento, de las relaciones, ¿no? Es decir, en el posconflicto hay un papel fundamental que tendría que ver con reconstrucción del tejido social, ¿cierto? Y todo lo que